Una historia de una mujer increíble, audaz, contestataria, luchona y que siempre ha tenido muy en claro que el observar hace la diferencia en todo. La licenciada Gloria Alcocer Olmos, ella es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además fue directora regional de la Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica, fundadora y directora ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana Asociación Civil. Esto como un ejercicio muy interesante que vamos a platicar más adelante. Desde el 2005, activista por los derechos cívicos políticos de las juventudes en México e Iberoamérica, coordinó el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud y los Observatorios de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en sus ediciones 2009, 2012, 2015 y 2018. Se desempeña como directora de la revista Voz y Voto, ha escrito muchísimos artículos en varios medios impresos y digitales, asesor técnica de instancias gubernamentales como el Instituto Mexicano de la Juventud y de organismos internacionales como la Organización de Jóvenes, la Organización Internacional de Juventudes para Iberoamérica, asesora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras pequeñas cosas de lo que ha hecho en su carrera. Voy a cerrar el banco, no me voy. Ajá. Glo, y yo te preguntaría, a ver, te imagino siempre dando tu opinión acerca de todo. ¿Así fuiste siempre en tu infancia y adolescencia? O sea, ¿sí eras de decir siempre lo que pensabas? Sí, fíjate, bueno, primero, muchas gracias por invitarme. La verdad es que se me hace muy raro que yo siento que tengo una vida bastante normal, como para que me pregunten de ella, pero yo encantada. Y también quiero decir que te conozco hace ya muchos años, somos compañeros de varias aventuras y batallas. Y respondiendo a tu pregunta, sí, siempre. Dice mi mamá que a mí me castigaban en el kinder por defender a los niños que se sonaban, pero yo les pegaba a los que les pegaban. Entonces, sé lo que es la detención escolar desde muy temprana edad. Y siempre, o sea, creo que a mí mis padres siempre me inculcaron, mi padre y mi madre, a decir lo que pensaba. Yo creo que después se arrepintieron. Pero siempre, desde muy chiquita, he tenido esa idea y de decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, quiero esto. Y pues así ha sido siempre en mi casa. Gloria, ¿qué fue lo que te empezó a mover para empezarte a involucrar en este contexto de fortalecer la democracia, la educación cívica, la justicia? ¿Dónde empieza a surgir esa Gloria vinculada hacia la construcción ciudadana? Fíjate que yo desde muy niña, creo que eso también viene desde mi historia de vida. Mi padre y mi madre estaban muy vinculados a movimientos políticos de izquierda, eran bastante rojos. Yo crecí, creo que primero me aprendí la Internacional antes que las mañanitas. Y en mi casa había muchas reuniones desde que yo tengo memoria, como de solucionar problemas, ¿no? Y de muy chiquita, mi padre fue diputado federal, mal no recuerdo si federal. Yo creo que como 4 o 5 años y llegué a ir a la Cámara de Diputados en algún momento y diputadas y me sentaba en su curul. Y siempre estuve muy relacionada de ese lado con mi papá. Y mi mamá tiene más de 30 años trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces sus luchas siempre han sido por los niños. Esos son un hospital de tercer nivel en el que la niñez llega en situaciones verdaderamente terribles. Y mi madre siempre peleando por estos niños, por los derechos de los médicos y de las enfermeras en algún momento. Entonces creo que en mi familia siempre, o cuando menos en mi padre y en mi madre, siempre estuvo esa vena de lo justo, ¿no? De que teníamos que vivir en un país más justo. Yo, por ejemplo, estudié la primaria, de primero a quinto de primaria en una primaria pública, porque mi papá tenía la convicción de que la educación tenía que partir como para todos la misma. Y fui a Cuba de chiquita, al campamento de pioneros. Entonces, o sea, a los 9 años, les pareció una gran idea mandarme 1 mes y medio a Varadero, ahí todo perdido. Entonces, la verdad es que siempre ha sido esa vena en mi familia y una vena de apoyo, de solidaridad, de justicia y de democracia. Entonces, creo que desde ahí empezó esto. Y conforme yo fui avanzando en mi vida y creciendo, me di cuenta que vivíamos en un país terriblemente desigual y que teníamos que hacer algo. O sea, que ahora éramos parte del problema, ahora éramos parte de la solución. Y ahí fue donde yo empecé yo estudié una cosa rarísima, ciencias de la cultura, muy vinculada al arte,
justo al arte y a la cultura, pero cuando empecé a trabajar en el tema del arte y a darme cuenta que la situación de las y los creadores era muy precaria, no había una ley, no había nada. Creo que ese fue así el clic que yo dije, algo hay que hacer aquí y que no necesariamente lo teníamos que hacer, no solamente en las calles, sino en procesos legislativos, por ejemplo. Abrazaste un ideal increíble que yo creo que está dentro de nuestra agenda de vida de todos los ciudadanos, pero peligrosa. Pues sí, como dice un amigo mío, ni el rock ni la democracia hacen caricias, ¿no? Entonces esto Esa es una muy buena frase, ¿eh? Sí, ¿no? Y siempre que nos íbamos, yo era mucho, desde muy chica he sido muy esquemática y muy de, a ver, no, práctica, ¿no? O sea, sí nos va a ayudar la calle, pero necesitamos entrarle a las cosas legislativas, a arrastrar el lápiz, a decirle a la gente, o sea, a mí me pasaba algo bien raro, que era como muy fresa para los activistas y muy hippie para los fresas. Entonces nunca me hallaba, como que era como, bueno, ¿vas a ir a gritar a la calle o te vas a ir a la cámara? Y yo decía, pues a las dos, ¿no? Se puede a las dos. Y Claro. teníamos que empezar a armar movimientos. Yo, mi primer movimiento, así el primerito social que hice fue en el año 94 con el zapatismo. Y estaba yo en la prepa, en el primer año de prepa hicimos, me acuerdo perfecto, una cosa que se llamaba CEPAS, que era el Comité de Escuelas Particulares por la Paz. Y en la discutidera de sí, los zapatistas y a quién ayudamos, yo fui la única que dijo, oigan, hay una serie de comunidades dentro del territorio chiapaneco de gente desplazada, tanto por el ejército como por el ejército zapatista. Y esa gente de en medio, ¿quién la ve? Y entonces, justo siempre ha sido mucho como mi batalla, como, ok, hay un justo medio que vemos poco, que trabajamos poco con esas personas y que requieren ese apoyo. Y entonces es como vas configurándote, pero te cuento algo hablando de la peligrosidad, pues todos los papás en ese momento decían, sí, claro, ¿no? Estoy hablando que no había internet, no había nada, ¿no? Entonces las listas se hacían a mano y teníamos como una lista de todos los que estábamos de las escuelas particulares en Ciudad de México y se meten a la casa de la chica que tenía la lista de robar y ¿qué creen que es lo único que se roba? La lista. Claro. Y entonces fue ahí como el primer calambre a los 16 años de decir, ay, güey, o sea, esto no es cualquier cosa, o sea, la democracia no hace caricias. Pero ese primer, digamos, calambre emocional y que dices, ay, no, pues yo me echo para atrás, obviamente los papás todos así, de aquí se les acabó su aventura zapatista, pero seguimos, pero sabíamos que teníamos que ir con precaución. Y sabíamos que eran causas legítimas, que dentro de las causas hay muchas, pero que alguien tenía que hacer las cosas y alguien tenía que estar viendo por esas otras personas que poca gente ve. Gloria, ¿y te has abierto paso porque has escalado y has experimentado puestos muy interesantes estratégicos en este rubro? Porque creo que has sabido consensuar en este país donde de repente el diálogo parece que es de sordos. ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo lo has logrado? Pues es que nunca fue tan así. Yo era de las que también gritaba y me paraba de la mesa. Eso es algo que, pues creo que tú me conociste muy al principio y era así de, no, ni más, ¿no? Y entonces, como muy aguerrida, pero entendí que podía decir lo mismo sin enojarme. Y si me enojaba, tenía que atemperar mi enojo, porque mis resultados funcionaban mejor si yo demostraba, claro, mi pasión y mi enojo y mi frustración o lo que fuera, pero con la disposición de negociar, ¿no? Y eso creo Claro. que yo algo aprendido en mi camino con Naciones Unidas, desde las capacitaciones que me dieron, después haciendo asesorías técnicas, en fin, si algo aprendí ahí fue a negociar, a no pararme de la mesa, como dicen, amarrarte de la mesa, y sobre todo a tener muy claro tu objetivo. Y que tu objetivo no puedes perderlo. Y que vale más el objetivo que tu ego o que tu necesidad de tener la razón. Creo que cuando tenemos un diálogo en el que todo el mundo quiere tener la razón, ahí está el problema. Si estás dispuesto a ceder, yo ahora que hago mucho esos talleres con jóvenes, trabajo todavía muchísimo con jóvenes, sobre todo cuando son de incidencia, ¿no? De, a ver, vas a ir a pedir algo, pues llévate 3 cosas. 3, para que te quedes con la que realmente quieres, ¿no? Y empieces, y aprender a ceder también, o sea, el poder, Luis, no se da, el poder se toma. Entonces, eso te significa diferentes estrategias. Tú estuviste, creo que con nosotros, o no me acuerdo si te tocó ir en el fatídico 2010 al Año Internacional de la Juventud, a la Conferencia Mundial de Juventud, que fue un desastre. Creo que todavía no nos conocíamos.
pero nos tocaron otros terrenos y otras arenas de muchas peleas. La gente no se imagina cuando ve una convención cómo cada coma se pelea, cada frase se pelea. Sí, claro. Entonces tú tienes que saber tus irreductibles, ¿no? Para mí un irreductible es que las mujeres vivan sin violencia, ¿no? Ahora que soy conversa y me volví feminista activa políticamente, lo era, pero no sabía que lo era. Pero entendí que hay muchas maneras de pelear por las cosas, que ninguna debe de ser ilegítima para otra, ninguna se estorba, porque estamos caminando sobre el mismo sentido, pero eso sí lo aprendes, y voy a decir casi que escupirme para arriba, pero eso sí lo aprende uno con los años. Y creo que la oportunidad que tenemos, las que hemos caminado eso, es compartirla y ahorrarle algunos kilómetros a las jóvenes. Tú que has manejado mucho el tema de las juventudes, Gloria, muy de cerca hasta el día de hoy, ¿hemos evolucionado o nos hemos quedado en un gatopardismo? Fíjate que yo vengo justo de hacer una asesoría técnica de 6 años de mi vida con el Instituto Mexicano de la Juventud en el sexenio anterior. Y bueno, uno se imagina que todo cambio es bueno, que siempre va a traer algo positivo. Yo sí veo una involución muy fuerte en el tema de juventud. ¿Y a qué me refiero? Pues un INJUVE que tiene 75% menos del presupuesto es terrible. Pero bueno, podríamos decir, ok, va. Entonces hiciste un análisis, que decidiste que el 75% no era necesario, pero no se hizo. O sea, simplemente dijeron, corten todo. Como está haciendo esta administración en este momento, que es primero desaparezco y luego averiguo. Y luego, digamos, la interlocución, yo ya he trabajado, ahora verás, con 1, 2, 3, 4 directores del INJUVE. 5 si contamos uno intermedio. Y lo que he visto es la nula intervención del Instituto Mexicano de la Juventud en temas medulares, ¿no? Me acuerdo mucho el sexenio pasado que siempre había un interés del gobierno federal por llamar al Instituto Mexicano de la Juventud, por invertir, por hacerle parte de la toma de decisiones, no de todas, nos hubiera gustado que hubieran más, pero en esta ocasión no. Entonces yo entiendo que a lo mejor el perfil de este sexenio es que los funcionarios y funcionarias de alto nivel, yo sí considero al director del Instituto Mexicano como alguien fundamental, 30 millones de personas jóvenes me parece que lo ameritan, pero que está ahí, pues nadie sabe, ¿no? Hasta el momento no hay projuventud, nadie sabe dónde está. Todos los equipos de trabajo importantes en materia de juventud que estaban abonando en el instituto, todos los grupos de trabajo desaparecieron, pero ahí te va, una cosa que sí se logró y se logró se acaba de hacer, que es esta famosa reforma al artículo 4 y 73 para tener una ley general de la persona joven. Se acaba de aprobar, ¿no? Se acaba de hacer. Ya sabes, yo siempre les digo, miren, las victorias tienen muchas madres y las derrotas son huérfanas. Así y es. ahora todo el mundo dice, sí, claro, yo logré, y mira, yo hice el 4 y el 73. Yo no sé si tú te acuerdas que yo hice que en el instituto se aprendiera de memoria la ruta jurídica. Porque vuelvo a lo mismo, podemos lograr muchas cosas en las calles, sin lugar a duda, pero si no acompañamos esos cambios de cuestiones logísticas, esas son las carreras de resistencia, no de velocidad. Y creo que este gobierno ha entendido muy poco la lógica de las personas jóvenes. Qué bueno que haya una beca, el nombre de la beca es fatal, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, pues decíamos el presente, mano, pues el futuro, ¿qué? No, eso es mañana, ahorita, hoy, ¿qué necesitan? Entonces creo que estamos en una especie de retroceso fuerte en materia de juventud en México, sin lugar a dudas. Tienes una experiencia muy interesante de observadora a través de tu asociación civil en otros países, que eso te da, híjole, un aprendizaje increíble, Gloria. ¿Tienes algún modelo donde digas, este país es un buen modelo a seguir en educación cívica? ¿Quién pudiera ser? Mira, yo nunca he hecho observación electoral en el extranjero como tal, pero sí he acompañado muchísimos procesos. Creo que Uruguay, para este lado del mundo, porque luego dicen Alemania, pues sí, güey, pero pues Berlín no se parece a Oaxaca, la neta, ¿no? Entonces, pues, sí, guardando esas proporciones. Claro. Creo que Uruguay tiene una cosa que cuando fui a hacer un taller en el 2009, mi primer taller de observación electoral, tuve la distinción de ganarme un lugar en una semana y media de capacitación con todo Iberoamérica. Cuando llegué, me salí a caminar, iban a hacer elecciones, todavía no eran, y empecé a preguntarle a la gente joven por qué votaba. En Uruguay el voto es obligatorio.
Y no hubo una sola persona joven que me dijera, pues porque la ley me obliga. Todos me decían porque mi país, porque mi partido, porque mi patria, porque mi causa, pero para nadie había una presión per se porque hubiera un castigo si no lo hacía. Yo creo que eso es a lo que debemos de aspirar. Siendo que en México es raro porque el voto es obligatorio pero no sancionado. O sea, si no votas no pasa nada, pero dice que es una obligación de las y los mexicanos votar. Entonces, creo que estos modelos son muy interesantes. Hay otros modelos muy padres, por ejemplo, en Indonesia, que son casi más de 3,000 islas. Lo que hicieron para comunicarse y para hacer programas de educación cívica fue hacer alianzas estratégicas con Facebook y con Twitter. No les hablo de hace un año, les estoy hablando de por ahí del 2015. Y lo que hicieron fue conectarse por ahí, ¿no? Y promover el voto y promover la participación. Y creo, mi querido amigo, que este domingo, vimos algo ejemplar en pleno COVID, que fue lo que pasó en Chile. Y que la gente salió a un plebiscito a decir, queremos una nueva constitución. Yo la verdad es que veía un poco entre emocionada, ¿no? La plaza llena y aterrada, porque decía, madre santa, el COVID ahí con todo lo que da. Pero a lo que voy es que rebasó la participación en años. Acabo de hacer observación electoral en Hidalgo, las elecciones que acaban de pasar ya con COVID. Entonces creo que tenemos ahora una realidad que es como que nos está moviendo un panorama incluso en la participación. Porque si de por sí había como un poco entre apatía, miedo a participar, ahora le tienes que sumar una pandemia. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que Uruguay tiene muchas cosas que nos puede compartir en cuanto a experiencias y en cuanto a esa cultura cívica. Claro, en Uruguay siempre me dicen, pues siglo, pero hay más vacas que humanos. Pues sí, pero a lo mejor funciona como modelo, ¿no? ¿Consideras que los procesos electorales han mejorado en este país, Gloria? O sea, ¿por qué votamos en este país? ¿Qué nos inspira a votar? Pues mira, yo creo que si hacemos esa pregunta, la última récord de participación anduvo como por el 40 y tantos %. Eso quiere decir que el 60 y tantos % no vota. Y en elecciones presidenciales, yo creo que la gente, te voy a hablar sobre todo de jóvenes, que es en lo que yo estoy especializada. Lo que hemos descubierto ya en varios años atrás es que las personas jóvenes votan por causas más que por personas. Los partidos, y justo voy a hacer el comercial, el 4 de noviembre tenemos un diálogo digital con los líderes nacionales de las juventudes de los partidos políticos. Wow. Justo para preguntarle qué fregados van a hacer, ¿no? Ya lo habíamos hecho en el 2015 en una intermedia, esta es la segunda vez que lo hacemos como un proyecto mucho menos grande porque no hay fondos, el austericidio nos tiene ahorcados a todos, pero al final creo que la gente sale a votar primero por cambiar una situación y lo que también es que ser justas y justos, que la situación que estaba en México ya era insostenible. Ya se necesitaba un cambio, se necesitaba problemas, que el cambio a lo mejor no siempre sale como tú crees que te va a salir, pero me parece que la gente en México necesita urgentemente ese empujón que estás preguntando tú. ¿Por qué votar? ¿Por qué es importante participar? Porque alguien va a decidir por ti. Y en una elección intermedia en la que vas a votar por la Cámara de Diputados y Diputadas, alguien va a tomar las decisiones que tú ni siquiera te percibes que te afectan. Desde que aumenten el transporte público hasta que muchas decisiones de salud, que ahora lo estamos viendo con el COVID, ¿no? De, híjole, es que no hay tal cosa, es que no hay tal servicio o insumo. Pues sí, porque los recortes a la salud han sido eso. Ese es el reflejo. Y ese sí no es el reflejo de un gobierno actual. Son de años de un rezago brutal, ¿no? De una desigualdad terrible en este país. Entonces creo que sí hay que decirle a la gente por qué votar, es por cambiar esa desigualdad. Claro. Y por entender que no, o sea, no es ahí nos vemos en 3 años, hoy voto y me largo y ahí te veo en 3 años, no, o sea, requiere un compromiso, es lo que te decía, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. ¿Ves a las políticas públicas en materia de juventud, Glo, asertivas? ¿Cuáles? Esa es mi respuesta. ¿Cuáles? Sí. Es que ni siquiera hay cuáles analizar, ¿me explicó? O sea, ni siquiera tienes un Projuventud. Cuando tenga yo el Projuventud en mis manos, te podré responder eso. En este momento te diría, pues no hay política más que repartir dinero, ¿no? Y hacer un ejercicio. Repito, yo no soy de la idea, como el gobierno lo hace actualmente, de desaparecerlo. Creo que hay que repensarlo, replantearlo, ver por dónde entrarle y mantenerlo. Yo creo que no estorba, pero creo que no puede ser lo único. ¿Qué falta para empoderar a las juventudes en este país, Glo? En tu opinión, o sea, a ver, tú vienes de una lucha incansable, aparte de una inspiración que la viste y la viviste en tu seno familiar, y que has estado
aprendiendo y aprendiendo. ¿Qué falta? ¿Por dónde empezar? ¿Qué herramientas hay que darles? Yo creo que lo primero es que hay que escucharles. Los jóvenes están participando, las calles están con los jóvenes. Si no me creen a mí, digo, no solo pongo el caso mexicano, pero me quedo en el mexicano. El movimiento feminista en este momento, que ha tenido una efervescencia impresionante, está lleno de mujeres jóvenes, lleno, o sea, y de adolescentes. Eso es algo, yo tengo muchos años yendo a la marcha del 8 de marzo, muchos. Y te puedo decir que los 2 últimos años, o sea, este y el pasado, como nunca había adolescentes, como nunca. No jóvenes, porque las jóvenes siempre estaban, me encantaría incluirme, pero pues ya no. Pero estaban, ¿no? Y ahora ver caras de verdad, de chavas de 15, 16 años, a las que sí les podíamos ver la cara, a las otras que iban embosadas, también te podría decir un poco por sus características, que son muy jóvenes. Ese es un movimiento importantísimo. En Estados Unidos, con todo el tema de Black Lives Matter, también está lleno de jóvenes. En Chile, todo lo que vimos el domingo, que desemboca en un plebiscito a favor del cambio constitucional, empezó con las y los jóvenes adolescentes, los famosos pingüinos. Entonces, creo que los jóvenes nos hace falta al mundo adulto escucharles, al mundo adulto institucionalizado, que tú sabes que yo tengo esa batalla hace años, ¿no? De decir, dejen de decir que los jóvenes no participan. Quizás si los vemos, y esa es una paradoja interesante, el voto joven es importantísimo. Los de 18 y 19 son los que más votan, de todos, pero los que menos votan tienen 20 a 25. Y ese estudio hay que entenderlo porque algo está sucediendo en un lapso cortitito. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que hay que mirar menos a las juventudes y ahí va uno de mis sincericidios. A los jóvenes hay que estudiarlos en las calles, hay que escucharles, hay que acompañarles, no hay que decirles qué hacer. O sea, esta banda que está en la comodidad de su escritorio, ¿no? Criticando, ahora que fue lo de la reforma de la Constitución, veía varios, una que tú conoces, pero no la voy a quemar, que estuvo en el Instituto Mexicano de la Juventud en el área de investigación. Bueno, yo la leía y decía, Dios, ¿qué le pasa, no? Y en una posición tan poco amable, tan arrogante, era como eso no sirve de nada. No, señora, claro que sirve. Se llama marco de derechos constitucionales. Los jóvenes no existían. ¿Esa es una batalla de los jóvenes? No. Esa es una batalla que tiene que ver con los que sabemos sobre jóvenes, que sí sabemos, y que conocemos las partes, digamos, jurisdiccionales, esta parte aburridísima que a todo el mundo le da hueva, que por eso casi nadie estudia. Pero si empezamos a escuchar, te repito, Luis, las jóvenes, o sea, tenemos un país y un planeta lleno de gente joven diciendo, ya estamos hasta la madre, ya no, esta democracia ya no nos representa. Y tienen razón. Y creo que lo que habría que preguntarnos es si este modelo de democracia es el modelo que va a resistir a estas generaciones hiperconectadas, ¿no? Yo creo que sí están. Yo creo que lo que hay que como encauzar, sin forzarlo, es decirles, pues el siguiente paso es que si te choca este jefe o esta jefa de gobierno, pues tienes el poder del voto. Y eso es importante. Yo rescato que no te has muerto de desilusión y sigues con la fe de verdad en romper paradigmas, en transformar, que esa sería la palabra, porque coincido contigo que los jóvenes, usando los medios digitales, están opinando acerca de todo, quieren participar en todo. Y de repente cuando se topan con las estructuras que pudieran generar esos cambios, ahí es donde empieza el viacrucis, Gloria, ¿no? Claro. Y esa desilusión de repente de esas juventudes en nuestro país y en otros países, pero específicamente en México, de abandonar los ideales. O sea, y de repente luego son tan poquitos. ¿Cómo mantenerse en la lucha, caray? ¿Cómo decirles? Yo te voy a decir algo. Híjole, síguele. Yo creo que aquí también hay una cosa que se nos olvida, que es enseñarle al mundo adulto a trabajar con jóvenes y a escucharlo. Porque nadie, o sea, de repente es, bueno, yo tengo hijos, sí, güey, pero no es lo mismo. Entonces, creo que también, y eso es algo que yo he hecho otros muchos años de mi vida, cuando fui joven y me daba cuenta que traía el mejor entrenamiento, traía el mejor documento consensuado y todo, y me topaba con dos viejitos hombres, 60, 70 años, que me decían, pregúntale a tu jefe, ¿no? Puta, yo desde ahí me súper encabronaba. Pero me di cuenta que lo que hacía falta era entrenar al mundo adulto de las instituciones en general a trabajar con jóvenes. Y entonces me di a esa tarea también. Y ahora hago muchísimas capacitaciones en materia de cómo trabajar con jóvenes. O sea, ahora sí que piérdale el miedo, pues. Pero
pero es un trabajo conjunto, porque luego es, en verdad, o sea, yo no, obviamente no voy a decir quiénes me lo dijeron, porque en mis entrevistas no funciona así, pero tengo cantidad de experiencias de observadores haciendo observación electoral, de entrevistar a funcionarios electorales en los estados y en los municipios que me decían, yo la neta es que si me enseñas sí le entro, pero tengo terror. Y te pongo un caso que me encanta y siempre lo pongo. Yo la primera vez que fui a hacer observación electoral de jóvenes y democracia, del voto joven, fui a un municipio que no es porque me guste el tequila, yo ni tequila tomo, pero era en Tequila, Jalisco. Y ese municipio, ese distrito tiene una particularidad, que es que tiene muchísima población joven, indígena, migrante. Y entonces nos parecía muy interesante. Cuando llegué a entrevistar a la que en ese entonces era la directora de Educación Cívica, y le hice esa pregunta, primero nos vean como, ¿y ustedes qué se les perdió aquí? Y la observación electoral se hace el día de la jornada y ahí para que no se roben la urna, ¿no? Y entonces era muy raro que llegara un equipo de chilanguismos a decirles, oiga, pues platíquenos usted qué hace para eso. Y era pues nada. ¿Y por qué tendría que hacer? O sea, incluso en una actitud, Luis, como muy a la defensiva, ¿no? Y entonces les decíamos, bueno, mira, están estos programas y yo siempre, tú me conoces, les dejaba mi teléfono, mi correo, todo. Les decía, búscame. Y esta mujer nos empezó a buscar. Regresamos en 2012 al mismo municipio, o sea, al mismo distrito, perdón, con la misma mujer. Y llegamos y nos dijo, no saben cómo los estaba yo esperando. Porque entonces lo que hice fue la consulta infantil y juvenil que hace el INE, yo la traduje a Wixárika y los niños y jóvenes indígenas pudieron participar. Y entonces, porque ustedes nos dijeron, eso es lo que hay que hacer con la banda, no nada más decirle, hey, no trabajas con los jóvenes. Güey, así se hace. Y mira, y si haces esto y esta estrategia y llámalos y involúcrales. Y a esta mujer le dimos la distinción, nosotros lo hacemos cada 3 años, de la mejor funcionaria electoral que nosotros hayamos entrevistado. Porque en verdad nos demostró que se podía y que no trabajó con el común de, pues me voy a la universidad o me voy a la prepa, que eso es lo más común, lo más sencillo. Sino se metió, yo creo que cuando uno hace las cosas con amor y compasión, la contagias. Y esta mujer me decía, Gloria, yo te veía tan emocionada y tan comprometida y te seguía en redes y decía, no, pues esta no lo hace cada 3 años, o sea, está ahí metida, ¿no? Y tú sabes que por mi trabajo he viajado muchísimo alrededor del mundo y que eso me ha dado la oportunidad y el honor y el privilegio. Y la autoridad. Deja tú, bueno, esa la da alguien más, esa no me la doy yo. Me choca que me digan experta, porque siempre estoy en aprendizaje continuo. Y entonces, justo es lo que te decía, esta soberbia no digo todos los académicos, porque no sería justo, porque yo tengo mentores maravillosos desde la academia que siempre acompañan esto. Pero el decir, güey, o sea, es que sí me la creo, es que por esto vamos a ir, eso se contagia. Pero eso a su vez me lo da a mí los jóvenes. Y haber estado, por ejemplo, en Túnez, trabajando con las mujeres de la primavera árabe, ¿qué te cuento? ¿No? Yo creo que ese fue mi primer gran acercamiento y mi primera gran revelación al feminismo y a entenderlo y a entender por qué era importante y por qué había que seguir desde ahí. ¿Ves un paso quizá en tu proceso de vida y esta historia que estás escribiendo día con día, Gloria, de estar apoyando a la construcción ciudadana a pasar a la actividad política, inmersa en la política? Mira, te voy a compartir algo que también me da mucho gusto. Yo cuando en 2012 empecé a ver al movimiento Yo Soy 132, que lo veía con cierto escepticismo, pero me parecía legítimo, pues lo seguí, 2015 igual. Y ahora, hace relativamente poco, tuve que hacer una investigación sobre justicia electoral y juventud. Y me di a la tarea de entrevistar a legisladores y legisladoras jóvenes. En la Cámara de Senadoras tenemos 3 jóvenes, pero una de ellas venía del movimiento Yo Soy 132. Y en el caso de diputadas y diputados también. Entonces creo que estamos empezando a entender, a ver, aquí hay que entender algo muy importante, que es en materia de juventud. No porque seas joven, haces activismo para jóvenes. Eso es muy importante. El movimiento de 1968 no es un movimiento juvenil, es un movimiento de jóvenes que hicieron cosas políticas. Pero su trabajo, su reivindicación no era por los jóvenes. El 132 sí se reconocía como un movimiento juvenil, el 68 no. Esa es una gran diferencia. Y creo que esta participación, yo he entendido 2 cosas. Creo que necesitamos mujeres y jóvenes y diferentes grupos, y es una discusión muy fuerte ahora, representándonos, ¿no? Estando en las cámaras tomando decisiones, hay gente que dice que no, que ya chole, ¿no? Que si ya hay 50 y 50 mujeres y hombres, que ahí le paramos.
Yo no estoy de acuerdo, no creo que tenga que ser a fuerza, pero creo que todos estos grupos históricamente olvidados y relegados deberían de tener un espacio en el que se reflejen sus necesidades y se atiendan y se resuelvan. ¿Es el Congreso ese espacio? Sí, pero no es el único. Están los partidos, están los órganos autónomos, o sea, lo que me parece que sí pasa es que cuando hay un activismo y el activismo, la palabra te lo dice, estás activo, estás haciendo cosas todo el tiempo. No todas, y yo me incluyo, queremos ser diputadas, ni senadoras, ni consejeras electorales, no, porque tenemos claro dónde está nuestro espacio. Pero sí creo que en la medida en la que se potencia la participación política, la gente tiende a participar más y busca ser parte de la toma de decisiones. Me da, no sabes qué gusto me da, Gloria, confirmar la admiración que te tengo porque eres una, perdón la expresión, eres una chingona. Gracias. Oye, mira, y aprovechando, ¿qué te digo? Sin llegar a ser monividente, ¿cómo ves el proceso electoral del 2021? Híjole, pues es que ya está. O sea, empezó el 7 de septiembre. Creo que va a ser un proceso muy complicado en temas de pandemia. Te digo, lo acabo de ver en Hidalgo. Fui así, ya sabes, careta, todo gel todo el tiempo. Creo que es un proceso complejísimo. Todas las elecciones, las autoridades electorales nos dicen, este es el proceso más grande. Pues sí, ahora tenemos 90 millones de electores, tenemos... O sea, el volumen en México es abrumador. Yo cuando iba, por ejemplo, a Costa Rica a trabajar, me decían, bueno, y tienes razón. O ahora que fueron las elecciones en República Dominicana, las primeras elecciones en América Latina en época de COVID, pues decían, es que hay que ver República Dominicana, así nada más que en República Dominicana votan 10 millones. O sea, ¿no? Entonces, contra 90 aquí, o no me acuerdo si votan 10 millones o son 10 millones de habitantes, una onda, sí, ahorita se me fue un poco el dato, pero el chiste es que no es comparable. Lo que creo es que tenemos dos grandes retos. El primero va a ser la participación en sí, y no solamente de votantes, sino de funcionarias y funcionarios de casilla. Recordemos que las elecciones las hacemos entre todos, entre observadores electorales, entre autoridades, todo. ¿Y quién se va a querer aventar a estar 12 horas con una carga viral cabroncísima y que no te dé miedo? Entonces yo creo que lo que tendrá que hacer el INE, que lo está haciendo, es una serie de recomendaciones. Yo por eso fui, pues no sabes, yo soy chismosa, entonces a mí no me cuentan. Yo fui a ver y a ver cómo abrían casillas, y no me fui a Pachuca, sino me fui, o sea, todo el mundo es a la capital, y donde está, yo me fui a dos municipios muy chiquitos, a Tepeji del Río y a Tula, a ver la elección. Y creo que tenemos un reto gigantesco en medio de todo esto que es la propia pandemia. Y creo que también hay algo que, para que te des una idea, hay 26,000 puestos de elección popular en juego. 15 estados con gobernador, con elección a gobernador. Es un mundo. Todo el Congreso local, todo el Congreso federal, digamos, la Cámara de Diputados y Diputadas va a otra vez en Ciudad de México, todas las alcaldías. O sea, es gigantesco. Entonces creo que también la gente tendrá que ser, pues no sé si se pueda entender su voto. Y hay otro reto muy grande que casi nadie ve, más que los que estamos metidos en esto. ¿Tú te has preguntado cómo se van a hacer campañas? Sí, claro, es un buen tema. Claro, en medio de COVID. ¿Cómo se van a hacer campañas? Cuando las campañas en México se siguen haciendo a ras del suelo. Y tú dirás a alguien de un ayuntamiento que la va a tener que hacer por Facebook a ver qué te contesta. Claro. Entonces creo que esas cosas, o sea, es como, hay mucha gente que ve árboles en la elección. A mí me toca ver el bosque completo, ¿no? Y entender dónde va a estar la posibilidad de que algo malo pase. Pero eso también te lo dan muchos años de experiencia, muchos años de experiencia. Yo hago observación electoral desde 2006, ¿no? Y la he hecho tanto a nivel federal como local. Y es rudo, y siempre aprendes, siempre estás aprendiendo. ¿Dónde te puede buscar la gente, Gloria, por si quisieran alguna asesoría, quisieran algún taller, aprender de verdad, aprender de tu historia? ¿Dónde te pueden contactar? Yo soy muy tuitera, o sea, yo uso muchísimo Twitter, y mi Twitter es muy sencillo porque es mi nombre. Y es Gloria Alcocer, juntito. Facebook lo uso menos, o sea, realmente mi actividad ahí van a ver, y eso es algo que aunque no me lo hayas preguntado, lo quiero compartir. Yo los últimos 5 años de mi vida he vivido desde el feminismo como una causa política. Entiendo que hay muchos feminismos, entiendo que hay muchas formas de vivirlo, de hacerlo. Creo que yo no voy a juzgar si está bien o mal que rompan paredes, no voy a juzgar
que rayen, yo lo he hecho de otras maneras, pero me parece que es un tema del que tenemos que hablar y del que forja cosas. Lo jodido de esta situación es que hasta que no rayaron y no rompieron, el Estado volteó a mirar. Creo que el siguiente récord, el siguiente antecedente es no tener solo un récord de violencia y golpizas y demás. O sea, tenemos que empezarnos a pensar desde ahí. Yo uso mucho mis redes, por eso lo retomo, para hacer esas reflexiones. Así me ha ido, porque me reconozco desde hace muchos años como, me autoadscribo como feminista, pero una parte del feminismo ha sido muy duro conmigo y me ha pegado con todo. Pero así es esto, el rock y la democracia no hacen caricias. Pero creo que lo que tenemos que seguir discutiendo y entendiendo es que hay muchas formas de hacer cosas para llegar a lo mismo. Claro. Y que eso tiene que ser una reivindicación. Yo no soy separatista, por ejemplo. A mí sí me gusta involucrar a los hombres en los debates, porque no pueden ser solo parte del problema, tienen que ser parte de la solución. Entenderse desde dónde lo van a hacer, claro. O sea, pero si no tenemos estas discusiones con ustedes y si no compartimos esto, y el feminismo no es evangelizar a nadie, a mí eso me da la hueva del mundo, ¿no? Yo no voy a convencer a nadie, no tengo por qué ni la autoridad para hacerlo, ni descalificar a nadie, pero sí creo que nos hace entender el mundo a hombres y a mujeres de manera diferente. Y que esos debates son interesantes en las redes y que se lleven al mundo real. Y entonces a mí me encuentran en Gloria Alcocer, Twitter. Esa es mi red que más uso para activismo. Oye, en mal momento quitaron la materia de educación cívica, ¿no? Pues sí, pero te voy a decir algo. Tampoco es que fuera, o sea, yo soy un bicho raro desde toda mi vida, porque yo estudié un programa piloto en la secundaria en el que no había educación cívica. Y estudiábamos en una especie de sistema CCH desde la secundaria. Pero la verdad es que si ves los contenidos que había, pues tampoco es que sean, o sea, cantar el himno nacional, pues precisamente eso, ¿verdad? Creo que la educación cívica y la cultura cívica se tiene que construir, sí, desde las escuelas, pero no solamente. Porque si tú vas avanzando en la cobertura escolar, pues sí, primaria la tienes casi llena, ¿no? Secundaria empieza a bajar, prepa más, universidad, o sea, yo siempre les digo, los chavos o chavas que nos estén viendo y que estén en universidades, siéntanse absolutamente privilegiados, son el 6% de los jóvenes en este país. Esos son, no hay más. Entonces, ¿cómo le vamos a llegar a esos otros? ¿Cómo le llegamos al otro 94% de los jóvenes? Entonces, creo que la educación cívica, cuando uno se va en la calle, y yo creo que te ha pasado, vas en la calle y ves a la gente con el tapaboca aquí, o aquí de hamaca para la papada, o de arracada, ¿no? Y todo el mundo ahora está encabronadísimo porque la gente hace fiestas y le vale. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no hay cultura cívica, porque la cultura cívica genera algo muy importante: ciudadanía, sentido de pertenencia, de barrio, de comunidad. No me cuido por cuidarme a mí, cuido al de al lado porque ese de al lado es importante. Eso no lo hemos hecho, eso no lo hemos logrado. Y eso también está en las casas, también está en las escuelas, también está en muchos espacios. Y mientras no entendamos que la educación cívica es todos los días, desde tu casa hasta tu escuela, hasta el camión o hasta donde estés, no vamos a avanzar, amigos. Gloria, muchísimas gracias por esta charla. Eras de las imperdibles que te tenía que entrevistar. Gracias. Como nuestro eslogan lo dice, eres una historia detrás de grandes decisiones. Y, no te creas. Y celebro, no, de verdad, digo, eso es hacer página día con día, ¿no? Y más tú desde tu trinchera. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y en verdad pues espero que les haya servido de algo. Yo no me considero alguien particularmente especial, simplemente soy alguien que trabaja, que ama lo que hace y que tengo el privilegio de hacer de mi vida todos los días lo que amo. Gloria Alcocer Olmos, una historia detrás de grandes decisiones como otras que puedes checar aquí en el canal. Y hasta la próxima. Si quieren aprender herramientas o inspirarse, por favor, vean esta gran historia. Gloria, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.